En esta mañana el Señor nos va a enseñar cuál es el verdadero propósito del ayuno. Para entender eso, tenemos que entender cuál es la agenda de Dios en el mundo. Hay dos cosas que a Dios le interesa, que son cruciales para la que ha hecho todo. La número uno es Israel. Empezó a trabajar con Israel, sigue trabajando con Israel y por eternidad Israel. El segundo es la iglesia. Jesucristo edifica su iglesia. Dice Jehová en el Salmo 147, 2, Jehová edifica Jerusalén. Pero en Mateo 16 vemos Jesucristo edifica su iglesia. Mateo 16, 18. Jehová edifica Jerusalén, Salmo 147, 2. Jesucristo edifica su iglesia. Todo lo que un ser humano puede hacer para contribuir a esas dos cosas está en el centro de la voluntad de Dios. El ayuno nunca ha tenido la intención que nosotros le hemos dado por años, de que me resuelva esto, que tú me dé aquello, que me pague aquí, que yo consiga el mejor carro, que un mejor empleo. Ese no es el propósito del ayuno. Yo conozco una iglesia, y algunos de ustedes la conocen también, que pasamos un año ayunando, entero sin fallar un día. Ni un día terminaba uno, empezaba el otro, una cadena de un año que yo no creo que haya oído antes ni después una iglesia que lo haya hecho así. Y no vimos un resultado. Ante el contrario, las cosas se volvieron peor y terminó muy mal. Ahora vamos a leer Isaías 58 desde el verso 1 para que entendamos un poquito más. Mateo 16, 18. Isaías 58, verso 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Eso es una cosa importante que viene. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Miren qué consiste. Que me buscan cada día. ¿Cómo? Buscándolo, y eso es rebelión. Y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no se hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Este es el problema. Buscar su gusto de uno en el día del ayuno. En Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. El mismo problema. Y hubo un tiempo que el pueblo fue cautivo y lo llevaron esclavo. Tuvieron cautivo 70 años. Y en el libro de Zacarías, capítulo 7, Zacarías está antes de Malaquías. El capítulo 7, ellos le mandan un mensaje a Jehová a través de uno de los profetas. Y el mensaje era, en el verso 3 en adelante, Zacarías 7:3, y a hablar a los sacerdotes, ellos le enviaron gente para que le preguntaran, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Algo que se habían inventado ellos nuevos. Jehová nunca mencionó esto. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Ellos mandaron como con ironía diciendo, oye, tenemos 70 años de esclavitud, seguiremos ayunando como estos 70 años y haciendo abstinencia. La Biblia nos menciona en parte eso antes. Dice, como hace algunos años se pusieron eso de más. Como quien dice, tú no contestas. Y Dios le dice, ¿y estos 70 años ustedes han ayunado para mí? Y le sigue diciendo, ¿no es esto lo mismo que yo le decía cuando estaba Israel habitado todavía? Refiriéndose a este capítulo 58 de Isaías, que todavía Israel no estaba en cautiverio, cuando Dios le habla a ellos esto. Entonces, mire que sigue diciendo, vamos a leerlo, ese capítulo de Isaías 58. Vamos a seguir leyendo.
buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. Ellos llegaron a hacer hasta en el tiempo de Pablo, dicen en Hechos 23:12 en adelante, que un grupo como de 40 hicieron un ayuno, que no iban a ayunar, a entregar hasta que mataran a Pablo. Oiga, qué tremendo ayuno. Ellos hacían tipo de ayuno así. Dice el verso 5, al final del verso dice, del 4, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No es más bien el ayuno que yo escogí. Este es el ayuno: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Este es el propósito del ayuno. El ayuno es para que las entidades espirituales sean atadas y las personas sean libres para que puedan recibir al Señor. Y eso lo vamos a ver, que eso es así desde el Antiguo Testamento. No es algo nuevo, hermano. Incluso las personas que la Biblia registra que ayunaron, casi todos, y creo que no hay excepción, todos eran gente de Dios de palacio. Ahí está Nehemías, en el capítulo 1 de Nehemías, en el verso 4. Mucha lectura para buscar, si quiere anótela. Nehemías estaba afligido por su pueblo. Le trajeron un reporte de su nación destruida, de los muros destruidos. Recuérdese, Dios edifica a Jerusalén. Jesucristo edifica su iglesia. Nehemías estaba afligido cuando le dieron un reporte de que Jerusalén estaba hecho un desastre y los que habían quedado ahí estaban en vergüenza y el país no estaba como Dios quería. En el verso 4 dijo: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y empezó a rogar a favor de Israel. Nehemías era copero del rey. Dios le dio gracia con el rey y él pudo empezar a ir a edificar Jerusalén. Después usted ve el ayuno de Esther. ¿Cuántas veces uno mismo, personalmente yo usé el ayuno de Esther para ayunar algo para mí? El ayuno de Esther, 3 días poderoso. Esther no estaba ayunando porque tenía necesidad, ni porque quería que le dieran una petición. Dios la tenía en gracia, vivía en el palacio, no le hacía falta nada, no estaba enferma, no le dolía un pie, nada. Y en el capítulo 4 de Esther, cuando le dijeron la situación, que había una orden para exterminar a Jerusalén, a Israel, eso quería decir, el diablo andaba detrás de la cabeza de la genealogía de donde venía Cristo, para impedir que todos nosotros nos salváramos. Y Esther y Mardoqueo, ella como que estaba medio dudosa, y él le dijo: no te creas que va a escapar en la casa del rey, tú estás bien ahí, como quien dice, Dios te tiene ahí para esto. Y ella proclamó un ayuno inmediatamente. Cuando empezó el ayuno, vemos la victoria que hubo. Y tenemos otro ayuno que vamos a ver a Daniel, capítulo 9, para que veamos un poquito cómo se mueve, porque hasta Daniel, uno no entiende qué era lo que pasaba en el mundo espiritual cuando se ayunaba. Cuando llegue alguien en inglés, por favor, traducimos de una vez, pero ya hemos avanzado un poquito. En el capítulo 9 de Daniel, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, dice, en ese año, en el verso 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jeremías. Ya veía que eran 70 años. Los 70 años se habían cumplido y todavía ellos estaban ahí. Él dijo: esto hay que pelearlo. Y se mete en el verso 3, dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oró al Señor, porque dijo: algo está pasando aquí. Entonces, si usted se pone a ver más adelante, en el capítulo 10 de Daniel, dice en el verso 2 que él estuvo afligido por 3 semanas. It said in verse 2 that he was afflicted for 2 weeks.
Y en esos días no comió ciertas cosas, parece que un ayuno especial, como tenía que estar sirviendo en el palacio, no se podía meter And in tanto that week tiempo. he didn't eat anything. He couldn't. It was a special day at the palace, so he couldn't just go in and do a long fast. Y miren el verso 12 del capítulo 10. Daniel 10, 12 en adelante. Daniel 10, 12, and 4. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del rey de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé yo allí con los reyes de Persia. 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para los últimos días. Es Daniel 10, ahora verso 20. Di la cita. Daniel 10, 12. Y él me dijo, ¿sabe por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te he declarado lo que está en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Sí, go ahead. Daniel 10, 12. Don't be afraid, Daniel, he said to me. For from the first day that you purposed to understand and to humble yourself before God, and your prayers were heard. I have come because of your prayers. But the prince of the kingdom of Persia opposed me for the 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me after I had been left there with the kings of Persia. Déjalo hasta ahí. Entonces vemos que había una guerra que toma lugar Now we saw that there was a war en el mundo espiritual, en las aires. that took place in the spiritual world. Y la Biblia dice que los principados y las potestades están en las regiones que The en las Bible regiones. says that the principalities are in the spiritual realm. Y cuando uno ayuna, And when we fast, entonces ahí ellos son derrotados. and they are defeated in the spiritual realm. Ayuda es enviada Help is sent, y nosotros podemos recibir la bendición. and we can receive the blessing. Entonces cuando Daniel hizo estos ayunos, So when Daniel did these fasts, Darío dio la orden. Darius gave the order. Ciro Ciro dio la orden. gave the order. El capítulo 10 Chapter 10 ocurrió primero que el 9. happened before chapter 9. Entonces después, en el capítulo 9, ya después de la orden dada, In chapter 9, after the order that was given, el trabajo de construir Jerusalén lo pararon los enemigos. the job of constructing of Jerusalem was stopped by the enemies. Y Daniel ayunó otra vez, que es el capítulo 9. And Daniel fasted again, which is chapter 9. Entonces, So al siguiente año de su ayuno, del capítulo the 9, next year after the fast, in chapter 9, algo ocurrió something happened. y se empezó a edificar Jerusalén And otra Jerusalem vez. was starting to become edified. Si ellos no ayunan, If they didn't fast, aunque Dios había dado la palabra, even if God had given the word, los demonios en los aires, los principados, agarran la the respuesta. demons and principalities grab it, the request, Y no puede ocurrir. and it can't happen. Entonces, cuando uno se pone en ayuno, So when we're fasting, uno se pone a favor de la agenda de Dios. we Amén. have to be working towards the agenda of God. Vamos a ver ahora esto Now we're going to see en el Nuevo Testamento. in the New Testament. Ya se entiende un poquito de lo que ocurre en el mundo espiritual. Do you understand now what happens in the spiritual world? Y que nadie en el Antiguo Testamento ayunó para que Dios le diera un carro ni And le that diera nobody una in the Old casa. Testament prayed for their own needs. En el capítulo 9 de Daniel, In chapter 9 of Daniel, él dice que él, en el verso 20, in verse 20, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Ve? while I was speaking, praying, confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my petition before Yahweh my God concerning the holy mountain of my God. De eso era que se trataba su ayuno. That's what their fasts were about.
por el monte de mi Dios. about God's mountain. Porque Dios dice que ese monte de él. Because God said that that's his Diga mountain. ese monte de Dios. Say that mountain is God's. Él hizo el mundo entero. He made the whole world. Y dijo, ese pedacito ahí es mío. But he said that piece there is mine. Por eso el enemigo lo quiere. That's what the devil wants. Y toda la guerra que usted ve, And all the wars you see, eso es espiritual. those are spiritual. ¿Sabe qué el Señor me mostró anoche? Did you know that God showed me yesterday Que esas religiones violentas que están de moda that those violent religions that are in style y que está afligiendo el mundo entero, and that are afflicting the whole world, ellos ayunan. they fast. Y el ayuno de ellos And their fast es para darle fuerza a los principados is to give strength to the principalities que están en los aires, that are in the airs, que hacen que esa gente that makes that those people vayan a hacer esos desastres para matar do gente. those disasters and kill people. Mi esposo tuvo un sueño parecido, My husband had a similar dream que querían matar como 1 billón de gente. that they wanted to kill 1 billion people. ¿Quiénes son esos? Who are those people? La mayoría de los cristianos. The majority of the Ellos Christians. lo quieren matar. They want to kill Y them. ellos ayunan por eso. And they fast for that. Un mes entero algunas religiones. A whole month sometimes. No le importa, trabajando lo que sea, They don't care if they're working or anything. fortaleciendo los principados en esa área. Just to give strength to the principalities Porque in esas that area. personas reciben demonios Because those people receive que lo que demons quieren ver es sangre. that just want to see blood. Y hemos visto administración de gente que han sido liberadas And we de have eso. seen ministrations of people that have been delivered. Entonces nosotros los cristianos So us, the Christians, tomamos el ayuno para pedir cosas para we nosotros. take fast to ask stuff for us. Y por eso Dios se enojó con esto. And that's why God was mad about this. Y antes de ir al Antiguo Testamento tengo que volver a Isaías 58. I have to return to Isaiah 58. Wow. Dice el Señor que God está said enojado. that he is mad. Y si usted ve el otro capítulo, el 59, And if you see the other chapter, Isaiah chapter 59, el pueblo se arrepiente. the people were, they Dice, repented. confesión del pecado de Israel. They say confessions of the sin of Israel. El ayuno tiene que ir acompañado de confesión del pecado. The fasting have to be a confession, accompanied by a confession of your sins. Dice el verso 1 en adelante. Verse 1 says, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. En otras palabras, ni está manco ni sordo. it says, indeed the Lord's hand is not too short to save, Pero and vuestras, his ear is not too deaf to hear. pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. But your iniquities have built barriers between you and your God, and your sins have made him hide his face. Porque vuestras manos están contaminadas con sangre. For your hands are defiled with blood. Me dice, hermana, pero ¿cómo que la mano contaminada con sangre? No, ya And eso you es may muy say, oh, how exagerado. is the hand contaminated with Eso, blood? eso es exagerado, eso no me aplica a mí. You say that that's exaggerated and that doesn't apply to you. Vamos a Ezequiel 33. Let's go to Ezekiel 33. Gloria al Señor. Praise the Lord. Reciba esta revelación en su corazón. Receive these revelations in your heart. No lo reciba como un estudio más. Don't just receive it like another Bible study. A mí me revolucionó la vida. For me, it revolutionized my life. Mi esposo me había dicho, amor, no se ayuna por los problemas. My husband had told me, we don't pray for our problems. No We ayunamos don't por los fast for our ayunos. problems. Pero ahora yo entiendo lo que era que el Señor estaba hablando. But now I understand what God was saying. Mire lo que dice Look what it says. en el verso 7 en adelante. In verse 7 and on. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. 33. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. El impío morirá por su pecado, pero su sangre la demandaré si tú no le das el aviso. The ungodly will die for his sins, but the blood will be on your hands if you don't give him the warning. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, But if you advise the ungodly of his paths, y él no se apartare de su camino, and he doesn't depart from his ways, él morirá por su pecado, they will die from their sin, pero tú librarás tu vida. but you will save your life.
Ahí es donde hay sangre en la mano. That's where there's blood on the hands. Yo leía los textos de sangre en la mano y eso es para la I gente used que to read mata. the text of blood on the hands and I thought that was for somebody else. Tú eres un atalaya. Si tú eres un watchman, yo creo que es. If you're a watchman Y tú no das el aviso, and if you don't give the warning, te paras ahí para que si viene el enemigo a matar, tú digas, señores, viene el and you enemigo. stand up to tell people that the enemy is coming, Y tú haces así, ves que viene el enemigo. and you see that the enemy is Y coming, no das el aviso, and you don't give the warning, la sangre de la gente va a estar en la mano de uno. the people's blood is going to be on your hands. Gente mala que van a morir por su pecado. People that are bad that are going to die for their Pero sins. como no les avisé, But because I didn't warn them, porque el aviso da tiempo al arrepentimiento. because warning gives time for repentance. Yes. Mire al Nínive cómo se arrepintió. Look at Nineveh, how they Nineveh. repented. Nineveh. Entonces, el arrepentimiento en Isaías 58, no se vaya lejos de ahí que vamos a estar yendo back and forth. And Isaiah 58, don't go far from it because we're going to be going back El and forth. pueblo se arrepintió en el capítulo The 59 people repented in chapter 59. de sangre. Señor, perdónanos. ¿Cuántos dicen conmigo, Señor, perdónanos? How many of you will say, Lord, forgive me Por tanta gente for all the people que no le hemos hablado that I haven't spoke to, y que le hemos hablado pero no hemos ayunado. but that I've talked to, but I haven't fasted for? Usted ve cómo vienen aquí. You see how they come here? Aquí viene una pareja que dijo, encontré mi iglesia, a mí nadie me saca de A aquí. couple came here that said, this is my church and no one is going to take me from here. No nos lo dijo a nosotros, nos lo dijo la suegra de él. They didn't even tell us that. Quería que llamara a la The gente. mother-in-law told us, and they wanted us to call people. Locos con la iglesia. They were crazy with the church. Dijo, "No, tenía tiempo y no podía venir a una iglesia. They said, I had so long time since No I've ha come to podido a church, volver. and they haven't been able to come back. Pero de ahora en adelante eso va a cambiar. But from now on, that's going to change. Diga, yo voy a hacer que cambie en el Say, I'm nombre going to de make it Jesús. change. Say, I'm going to make it change. Nosotros provocamos cambio, We hermano. can provoke change. Pero haciendo ayunito para mi propio We're beneficio. doing fast for our own benefits, for Para mi propio problema. our own problems. Así no es que That's not funciona. how it functions. Dios ha establecido para qué son los God ayunos. has established why we fast. Ya usted ha visto a Nehemías, a Esther, And if you've seen Nehemiah and Daniel, Daniel, todos ayunando por Jerusalén, they por all el fasted beneficio. for the benefit of Jerusalem. Marque ahí a Isaías Write down Isaiah, y vamos a Lucas capítulo 4. and let's go to Luke. Capítulo 4. Aquí vemos a Jesús, el Hijo de Dios. And we see Jesus, the Son of God. Fue bautizado, He was baptized. vino el Espíritu sobre él The Spirit came upon him. y dice en el verso 1, And in verse 1 it says, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Then Jesus returned from the Jordan, full of the Holy Spirit, and was led by the Spirit to the wilderness. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Un ayuno completo. For 40 days to be tempted by the devil, he ate nothing during those days, and when they were over, he was hungry. Jesús no tenía problema. Jesus didn't have any problems. Jesús no tenía ninguna petición que He hacer. didn't have any petitions to En make. esos 40 días estaba peleando los principados y los potestades en esa área. In that area. Y cuando en el verso 14, mire qué dice. And look what it says in verse 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Then Jesus returned to Galilee, Y in su the power fama of the se Spirit. corrió inmediatamente por los milagros que And news empezaron a about him ocurrir. spread throughout the entire vicinity. Ese es el principio. That's the beginning. Si Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que meterse un tiempo a ayunar, If Jesus, the Son of God, had to fast, nos ha dado el ejemplo a nosotros He has también. given us the example to us. Cuando Jesús hizo esto, When Jesus did this, dice que su fama empezó a correr it said that his fame began to increase, y era glorificado por todos. and he was glorified by many. Y vino a Nazaret, And he came to Nazareth, verso 16. verse 16. Y en el 18, And in 18, ¿sabe lo que lee? do you know what it says? Isaías 61. Isaiah 70. Vio que estábamos en el 59. You see that we were in the 59? Vio que estábamos en Isaías 59 con el arrepentimiento. We were in Isaiah 59 with repentance.
Isaías 60 ya habla de la gloria futura de Sión. Isaiah 60 talks about the glory of Zion. Ya es la victoria de Israel ahí. It's the victory of Israel. Yo comparo este capítulo como directo para Israel I compare that chapter for directly to y el Israel 61 de la iglesia. and the 61 for the church. Si usted lee esos dos If capítulos, you read those two chapters, aunque se aplican para los dos, even if it applies for both, el 60 es para Israel como nación. Isaiah 60 is for Israel, like El from 61 es para la iglesia. and the 61 is for the church. De nuevo, y tienen cosas que es para los dos. And they have things that are for both. Mire lo que dice el 61. Look what 61 says. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, The Spirit of the Lord is on me, porque me ungió Jehová. because He has anointed me. Me ha enviado a predicar buenas nuevas He a los sent me to abatidos, preach good news to the poor. a vendar a los quebrantados de corazón, He has sent me to proclaim a freedom to the publicar captives libertad a los cautivos and recovery of sight to the y blind, a los presos apertura de la cárcel. to set free the oppressed. ¿No se parece eso a lo que dice Isaías 58? Isn't that similar to what it says to Isaiah 58 En el verso 6, in verse 6? que Dios dice en forma de pregunta. That God says in form of a question. ¿No es el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, Isn't that the fast that I chose to liberate the captives, soltar las cargas de opresión, to lift oppression from, dejar ir los quebrantados y que rompáis todo yugo? to set free the oppressed? ¿No es eso lo que está diciendo Isaías 58? Isn't that what Isaiah 58 is saying? Ahí está en Isaías 61, eso es lo que In ocurre. Isaiah 61, that's what happens. Por eso Jesús entonces en el verso 18 de Lucas 4, That's what the verse 18 of Luke, después de haber ayunado, after it had been fasting, cuando volvió en el poder del Espíritu, when he returned in the power of the Spirit. porque una de las cosas que el ayuno hace es que nos llena del poder del Something that the fast Espíritu. does is that it fills us with the Spirit. No nada más que tenemos el Espíritu y estamos It's llenos, not only that we have the Spirit, sino que and we're tenemos filled, el poder para hacer los but that we have the milagros. power to do miracles. Él agarró el rollo y le dieron ese mismo capítulo 61 And they gave him the same chapter 61. y empezó in the a story. leer. And he began to read. Y empezó a leer. And he began to read. Y dijo buenas nuevas para los And he pobres. says, good news for the poor. Que, a sanar los quebrantados de corazón. To heal the captives of heart. Libertar a los cautivos. To free the captives. Abrir los ojos de los ciegos. And to bring recovery of sight to the blind. Libertar los oprimidos. To set free the oppressed. Todo eso vino Jesús a hacerlo. Jesus came to do all of that. Y lo hizo antes de morir en la cruz del And he Calvario. did it before dying in the cross of Calvary. ¿Usted se da cuenta que él empezó a sanar y abrir los ojos antes de morir? Can you notice that he started to open his eyes Porque before estaba he en died? persona ahí. Because he was in person there. Ahora tenía que pagar en la cruz para que eso siga ocurriendo But he had to, después. but he had to pay in the cross. Y llegar hasta nosotros hoy. And he could come to us Él today. vino en persona ahí a sanar a la He gente. came in person to heal the people. Pero pagó el precio But he paid the price. y dijo, entren gratis. He said, come in En free. el mundo entero. The whole world. En las naciones All the enteras. nations. A todos los To all of sedientos. those are thirsty. Venid a las aguas. Come to the waters. Comer. Come eat. Comprar sin precio. Buy it without Porque price. ya yo lo pagué. Because I had already paid it. Pero se tiró 40 días de ayuno. But he spent 40 days fasting. Y vamos a ver ahora And let's see now, Hechos capítulo 13. Acts chapter 13. Wow. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Hechos capítulo 13 Acts 13. dice aquí, y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. In the church that was at Antioch, there were Y prophets empieza a and mencionar teachers. los nombres. And it starts to mention the names. Y estaba Saulo ahí y Bernabé. And En el Barnabas verso and 2. Simeon were there. Verso 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿A quién se estaban ministrando ellos? As they were ministering to the Lord and fasting, the Holy Spirit Al said, Señor. ¿Sabe los ayunos que nosotros hemos hecho para ministrarnos do nosotros? you know the fastings that we've done to minister to ourselves? Señor, dame mi, yo. Mi, Lord, give me, give me. Dice, estaban ministrando al Señor y They ayunando. were ministering to the Lord and fasting. No estaban pensando en They nada. weren't thinking of nothing. Ahora, hay recompensa para el ayuno. But Espere. there are rewards for the fasting. Wait. Dice, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Set apart for me Barnabas and Saul for the work I have called them to do. Y habiendo ayunado y orado otra vez,
And then after they had fasted, prayed, and laid hands on them, le impusieron la mano y los mandaron. they sent them off. Desastre puro. Pure Acabaron. disaster. Acabaron. They finished with it. Todos los principados, los potestades, los demonios tenían que salir All the huyendo. principalities and the demons had to run. Huyendo They had to leave inmediatamente. right away. Porque ya habían sido desalojados con esos ayunos, Because they had hermanos. already been defeated with the fast. El mundo de Asia Menor The world of Asia Minor, fue trastornada it was por transformed la palabra de estos dos hombres. from the word of these two men. Llegaban a un lugar, They came and they saw the word mira, en un lugar lo apedrearon y lo mataron a in a Pablo. place that they had stoned them and killed them. Oh, esa gente son especialistas con matar con piedra. Those people are special Ellos at saben killing with rocks cuando alguien está and muerto. stones. They know when A somebody's Pablo dead. lo arrastraron fuera de la ciudad y allá lo They dejaron como dragged them out of muerto. the city and they let them there die. La iglesia hizo una cadena de oración y se The levantó church made a chain of inmediatamente. prayer and he lifted up immediately. Sin una daño, porque al otro día agarró un barco y se fue a Without one viajar. damage, because after the next day he Y a got a seguir boat and he predicando. left. And he went to keep on preaching. Nadie lo podía detener. Nobody can stop him. No estaban pidiendo ayuda para sí. They weren't asking for help for themselves. Estaban ayunando por la edificación de la They were fasting iglesia. for the edification of the church. Purificando la To iglesia. edify the church. Espiritualmente, hermano. Spiritually. Eso estaba peleado, esa batalla estaba battle was peleada. fought. Ya Pablo había hecho 3 días de ayuno cuando se convirtió. Paul had already done 3 days of fasting. Y ahora He se got metió converted. a ayunar ahí feliz de la vida en la And he iglesia. went to fast happily. ¿Sabe que hay gente ayunando hoy para cuando usted vaya al mall a la tarde o mañana a hacer una explosión You y know how there's matar? people that are fasting for terrorist acts? Ay, nosotros vamos a estar comiendo nada más todo el tiempo y no vamos a parar Are un we día. going to be eating for ourselves and not pray for the church? La comida va a estar siempre ahí. Food is always going to be there. No se va a acabar nunca. It's never going to end. Mire, va a haber abundancia para los Look, cristianos. there's going to be abundance for Por, the Christians. por eso Jesús dijo, cuídense de comer mucho y de beber mucho. That's what the Bible said. Well, watch out with eating too much. Va a haber abundancia para la Because there iglesia. will be abundance for the Pero church. cuando nosotros decimos no But when we say no por la iglesia, for the church, por los perdidos, for the lost, por los que no pueden venir a la iglesia, que el those that diablo lo can't come to the agarra, church and the devil grabs them. por los que dicen sí, sí, quiero seguir y no pueden For those that say después, yes, I want to continue but por can't. los que se están suicidando, que hay pastores hasta que le dicen que es For those that ok. are killing themselves and the pastors tell them that it's okay. Tenemos que ayunar por esas We have to personas. fast for those people. Cuando nosotros no lo hacemos así, But we don't do it like that. le es repulsivo al Señor. It's repulsive to God. El hermano Gigi Ávila decía en ese estudio, Brother Gigi Avila said in this study, yo los recomiendo, anótenlo ahí, el que busque I recommend you to write it down, el poder del ayuno. to look for the power of the fast. Está solo en español. It's only in Spanish. Él decía que una hermana que le dijo a He él said that a sister had told him que se metió a ayunar por un problema y tenía 8 días that I went to ayunando. fast for 8 days for a problem. Cuando tenía 8 días ayunando, When she had 8 days el fasting, Señor le habló God spoke to her y le dijo, and said, tu ayuno me es abominable. your fast is abominable to Y me. él se asustó. And she got scared. Señor, ¿qué? And she said, what? Y ahí fue que el Señor le explicó. And that's when the Lord explained. Está ayunando por un problema que ya yo resolví. You're praying for a problem. You're fasting for a problem I fixed already. Ayuna por las almas. Fast for the problem. ¿Cuántos ayunos han sido abominables para el Señor? How many problems have been repulsive to Ese God? ayuno que yo le digo de un año, That fast I told you of a le year daba náusea al Señor. made God nauseous. Decíamos, nada más necesitamos que el Señor nos dé la bendición And y said, ya oh, todo va a I estar only need God to bien. give me this blessing. Y Dios diciendo, And God was mad. y la gente perdiéndose, And people being lost. la gente perdiéndose. And the souls being lost. El ayuno Fasting es por Israel. is for Israel. Más que nunca hoy en día Israel necesita ayuno. More than ever, Israel needs to fast. Nosotros orábamos por Israel y oramos a diario. We used to pray for Israel and we pray daily. Pero no se me ocurrió que había que ayunar But it también. never occurred to me that I had to also fast. Eso es espiritual, hermanos. That is spiritual. ¿Lo vieron en Daniel? You saw it in Daniel. Él estaba teniendo una batalla allá He was having a battle there con el rey actual with the real king y con el rey que venía. and with the king that was to come. Porque todos los reinos son opositores a Israel. Because all the kingdoms are opposed to Israel. A menos que Dios no escoja a alguien. Unless God has chosen someone. Porque él dice al final, yo mismo en el tiempo de Darío estuve con él para animarlo, dijo el Because he ángel. said, I also in the time of Darius was with him. Cuando hay un gobierno bueno, When there's a good es government, porque hay un ángel de parte de Dios influenciando a ese there's presidente. an angel apart from God that's
influencing the kingdom. Pero usted puede estar seguro que a Hitler But you can be sure that Hitler, no lo animó uno de los ángeles de one Dios of the angels didn't check him out. para matar al pueblo de To Israel, kill the people of Israel. para destruir a la como nación. To destroy them as a nation. Apenas tienen 70 They años only have 70 years. y ya están planeando destruirlo de And they already nuevo. are planning to destroy it. Nosotros estamos aquí para ayunar por We eso. are here to fast for that. Mira que dice el Salmo 137, verso Look 5. what Psalms 37 verse 5 says. 137. 135, verso 5. Psalm 137 verse 5. Dice 135 verse 5 says. 137. 1 through 7 verse 5. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra o mi mano derecha su destreza. Wow. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oiga, It qué cosa. says, if I forget you, Jerusalem, may my right hand forget its skill. May my tongue stick to the roof of my mouth. If I do not remember you, if I do not exalt Jerusalem as my greatest joy. Jerusalén debe ser un asunto preferente de nuestra alegría. Jerusalem should be the preferential part of our joy. Que estemos orando, ayunando y pendientes de las noticias That de we stay Israel. fasting, praying, and noticing the news of Israel. Así lo hacemos nosotros. That's how we do it. Al diario, después de mis oraciones, After all my prayers every day, tomo un tiempo y chequeo uno de los periódicos judíos. and then I take my time to check out the news from Chequeo qué Israel. está pasando I check what's happening para saber cómo orar. so I can know how to pray. Dice la palabra de Dios. The Bible says, Desde Génesis, hermano, from Genesis hasta brothers, Apocalipsis, to Apocalypse, está el trato de Dios con el pueblo de Israel. there is the treaty of God with the people of Israel. Lo besa, He kisses them, lo he abraza, hugs them, le pega, he hits them, lo destruye, he destroys y them, le levanta, he lifts them, lo corrige. he corrects them. Pero Israel, But de Israel, principio from the beginning a fin, to the end, y al final, and at the end, el milenio será de the dónde? millennial should be in Desde Jerusalén va a ser Jerusalem. aleluya. It'll be. Entonces cuando nosotros ayunamos por So eso, when we fast for that, estamos poniéndolo de acuerdo con el más grande del we are being in universo, accord with the biggest one in the por universe, la causa más grande del the biggest universo. cause of the universe. Entonces por eso Dios le paga a That's why uno. God pays Vamos a us. ver la recompensa ahora. Can we see the reward now? Es como que usted vaya a una factoría It's like you go to a factory o una oficina or an office, y el dueño le dice, bueno, este es el trabajo que hay que hacer aquí. and the owner tells you, look, this is the job you have to do here. Usted viene y entra, And you come, chequea you check, y empieza a verse las uñas, and you start doing your nails, a ver su programa to favorito, watch your favorite shows, a prepararse algo que le to gusta, prepare something you like, y pasó a la hora, and the hour y passes, usted dice, me voy, and you say, I'm leaving, y mi cheque, and where's my check? la semana que viene. ¿Cómo se va a sentir ese dueño? Ese How is jefe? that owner going to feel? En primer lugar, va a estar enojado con usted At first, he's going to be mad with y you, lo va a votar, and he's going to fire you, porque usted no está haciendo lo que lo emplearon. because you're not doing what they employed Ahora, you to do. cuando usted hace lo que tiene que But hacer, when you do what you have to de do, acuerdo a la descripción de trabajo, according to the description of the job, ahí viene el cheque, ¿sí o no? there comes a check, El right? Señor da premios. God gives rewards. Volvamos a Isaías 58. So let's go to Isaiah 58. Recompensa del ayuno. Reward of the fast. Oiga, hay mucho más que decir del ayuno. There's much more to say about the fast. Por ejemplo, que es una forma de arrepentirse. For example, it's a form of repentance. Para eso le hace el libro de Jonás. That is what Jonas is for. Y hasta el rey Acab, And King Ahab, hasta él se arrepintió con ayuno y Dios lo oyó. even he repented with fasting, and God heard him. Y retrasó el castigo por lo menos. And he took off the punishment. Amén. Gloria al Señor. Pero hay una recompensa. Mírese el capítulo 58 de Isaías. Look at chapter 58 of Isaiah. Y dice en el verso 11. In verse 11, Jehová te pastoreará siempre, cuando unamos correctamente. Y en la sequía, porque dice los versos anteriores, en el verso 8, in verse 8, entonces nacerá tu luz como el alba, it says, then your light will appear like the dawn, y tu salvación se dejará ver pronto, and your recovery will come quickly. e irá tu justicia delante de ti, Your righteousness will go before y you, la gloria de Dios te va a seguir. and the Lord's glory will be your rear guard. Verso 11, Verse 11 says, Jehová te pastoreará siempre,
It says the Lord will always lead you y en la sequía saciará tu alma and satisfy you in the parched land y dará vigor a tus huesos. and strengthen your bones. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. You will be like a water garden and like a spring whose waters never run Oiga, dry. esta es bendición completa, esto es prosperidad. This is prosperity. These are complete blessings. Por eso esa gente del Antiguo That's Testamento, how people in the Old Testament, usted lo ve prosperado. you see them prosper. No era nada más que diezmaban y It's ofrendaban. not that they tithe and only offer, Era que ayunaban por Israel but y also oraban. fasted for Israel and prayed. Por eso estaba en el palacio bonito. But that's why they were in the beautiful palace. Daniel vio a 3 o 4 diferentes reinados moverse y él siguió en el reino. Daniel saw 4 or 5 kingdoms Y los pass, but subían he más. remained in the kingdom, and they always lifted Ya up ustedes ven more. por qué, ¿verdad que sí? And you see why, right? Venía un rey y otro rey y Daniel The seguía en king came and poder. another king, but Daniel stayed. Dice que el Señor lo va a bendecir, hasta los huesos van a ser The renovados Bible cuando says uno even your ayuna bones will be strengthened por Israel. because of Israel. Pero aún la descendencia de uno va a ser afectada para bien. But even the generation of your generation will be affected for good. Verso 12. Verse 12 Y says, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. some of you will rebuild the ancient ruins. Tu gente, tu descendiente. Los cimientos de generación y generación levantarán. You will restore the foundations laid long ago. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzado para habitar. You will be called the repairer of broken walls, the restorer of streets where people live. Lo mismo dice en Isaías 61:4. It says the same thing in Isaiah 61:4. Reedificarán las ruinas antiguas. It says, El verso 5 ahora vamos a ver en adelante. they will rebuild the ancient ruins. Now we're going to go to verse 5. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Strangers will stand and feed your flocks, Y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. and foreigners will be your plowman and vine dressers. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de But Jehová. you will be called the Lord's priest. Ministro de nuestro Dios seréis llamados. They will speak of you as ministers of your God. Comeréis las riquezas de las naciones. You will eat the wealth of the nations, Y con su gloria seréis sublimes. and you will boast in their riches. Para comer las riquezas de las naciones To eat the riches of the nations, hay que resolver el problema a Dios. you have to resolve God's problems. Oh, Dios no tiene problema. God doesn't have any problems. Problema quiere decir algo que a usted le importa. Problems mean something that you care about. Usted se ha puesto que alguien tiene que ayudarlo en eso. You have been put to help. El ser humano le dio permiso a Satanás con la comida. Humans gave permission to the devil with food. En el huerto, ¿qué fue lo que le ofreció Satanás? In the Garden of Eden, what did the devil a él? offer? No fue matar ni He robar. didn't offer to kill or to destroy. Cómete esto. He said, eat this. Cuando el ser humano le dice no a la comida por cierto When tiempo, humans say no to food for a certain amount of para time, el propósito de Dios, for the will of God, los principados, los demonios no pueden contra the eso. principalities and demons can't go El against. diablo no puede contra The eso. devil can't fight against. Porque eso fue lo que le dio autoridad a él. Because that's what gave authority to him. Dios quiere que comamos. God wants us to eat. Para eso nos dio el gusto de comer That's why he gave the desire to eat y toda la comida. and all the food. Y vamos a comer en el And we cielo. will eat in heaven. Y vamos a comer en Jerusalén en We el will eat in milenio. Jerusalem in the No millennium. vamos a perder esa We're not facultad. going to lose that faculty Porque eso fue antes del pecado. because that was before the sin. Pero cuando decimos no ahora, But when we say no to food, me pongo de acuerdo contigo, I Señor. become in one accord with Para que God. se corten los planes del So the enemigo. devil's plans can be cut. Mire, yo nunca he visto un estado donde haya tantos accidentes con muertes múltiples como en este I have estado. never seen a state where there's so much accidents like the ones here. Es raro que muera un solo en un accidente. It's rare that one person dies in an Son accident. 2, 3, 4, It's 3, 4, 5, especialmente jóvenes. especially teens. Podemos cambiar eso con We can alguna change that with oración. the fasting. ¿Usted sabía prayer. eso? Did you know that? Son principados que hacen eso. There's principalities En that do Miami el that. Señor le mostró a mi esposo In cómo Miami, God revealed to my husband a un principality. principado le hacía a la gente así. A principality that pushed people. Estrállate contra esa pared. That made people slam up against Son the ellos que wall. causan esos accidentes. It's the principalities that Pero cause those nosotros accidents. podemos destruir eso en el nombre But del we can Señor. destroy that in the name of the Lord. Entonces, las peticiones que ya le hicimos al So Señor, the petitions we've already made to God, Él las sabe, nuestras peticiones He personales, knows our petitions.
Le damos gracias porque dice la Biblia que ya Él oyó We give thanks because we know he already listened. y que si Él oyó, And that if he listens, ya tenemos esas peticiones. then we already have that petition. Ahora yo me meto a trabajar para Jehová. Now I've started to work for God. Mire, cuando yo aprendí esta revelación, Look, when I learned this revelation, se me quitó una carga. I felt weight lifted off of me. El ayuno ahora es tan sencillo. Fasting is so simple Pero now. usted le está pensando, y dame esto, y dame You don't have to aquello. be asking, oh, for this and this. Me lo irá a dar. Lord, will he give it to me? Olvídese de usted. Forget about yourself. Piensa en Israel, Think about Israel. piensa en los perdidos, Think about the lost. piensa en la iglesia. Think about the church. Liberémoslos a ellos. Let's liberate. Con el ayuno podemos liberarlos. With fast we can Para liberate. que ellos puedan llegar, So hermano. they can come, Para que nuestra mano esté limpia de For la our hands to be sangre. clean from the blood. Porque estamos haciendo el trabajo del We're doing the Señor. job for God. Oh, gloria al Señor. Oh, praise the Lord. El ayuno debe ser guiado por el Espíritu Fast Santo. should be guided by the Holy Spirit. Para terminar, To finish, el Espíritu Santo guió a Jesús. the Holy Spirit guided Jesus. Cuando usted vaya a ayunar, When you go to fast, deje que el Espíritu lo dirija. let the Spirit guide you. Usted empieza un ayuno en el día. You start a fast. Hay días que usted no tiene propuesto ayunar, There's days where you're not planning on fasting, pero usted se despierta but you wake up y de repente siente que tiene que and ayunar. all of a sudden you feel like you have to fast. Deje que el Espíritu le diga que hasta qué hora es. Let the Spirit tell you until when. El hermano J. Ávila decía que el primer ayuno que rompió fue el primero que hizo, Brother G.J. Avila said the first fast that he broke was the first one porque he did. pensaba que tenía que ser hasta las 6 de la tarde. Because he thought it had to be till 6. El Espíritu puede decir a las 3, a la 1, a The las Spirit can 11. say to 3 to 11. Él le va a guiar. He will guide you. Y aun cuando usted diga 3 días de ayuno And when even if you say 3 days of o fasting tantos días de ayuno, or these many days of fasting, diga, Señor, yo propongo esto, pero dirígeme cuántos say, son. Lord, I'm planning this, but direct me to how much I have Muy to do. importante hacerlo It's así, very important to do it this way, para que nosotros podamos tener so recompensa we can have completa. rewards. Gloria al Señor. Praise the Lord. Entonces, mis hermanos, So, my brother, cuando nosotros sabemos lo que el Señor ha dicho, when we know what God has said, ¿qué vamos a hacer? what do? Inmediatamente. We have to obey immediately. A muchos el Señor le va a decir en sueños cuándo van a empezar, cuando es más de varios días. To many of you, God will tell you when will you start through dreams. El Espíritu lo dirige. The Spirit will guide you. Pero la Biblia enseña que también uno puede proponer 3 días de ayuno. But the Bible also shows us that we can plan 3 days. El Señor le va a decir hasta qué hora. The Spirit will tell you when. Cuando nosotros ayunamos, When we fast, una de las cosas que ocurre en nosotros, one of the things that occurs in us que empezamos a oír la voz de Dios más is that claramente. we start to hear the voice of God clearer. Empezamos a oír la voz de Dios. We start to hear the voice of En God. este tiempo es tan necesario oír la voz And de this time it's Dios so necessary to listen to the voice of God. que el Señor le dice, oh, voy a comprar. That the Lord will say, oh, I'm going to buy. No vaya a esa tienda. Oh, don't go to this place. Ve a esta. Go to this place. Cuando de repente que pasó aquello allí, And all of a sudden, you saw that something happened ya there. usted sabe por qué el Espíritu le dijo que You no know when vaya the a Spirit esta. told you that. Pero si no ayunamos con frecuencia, But if we don't fast los frequently, oídos se agravan our ears will close. y usted va a notar eso. You're going to notice that. Especialmente cuando son ayunos de varios días, Especially when it's a fast of el many oído days. se abre. Our ears El open. Señor empieza a revelar los corazones de las personas The Holy Spirit starts to reveal the hearts of people. y tenemos poder para cuando la gente viene liberarlo, We have power to liberate people when they come. sanarlo, To heal them. el don se activa. The gift is A activated. veces usted tiene un don de sanidad. Sometimes you have De a profecía. gift of prophecy. Pablo le dijo a Timoteo, Paul said to Timothy, aviva el fuego del don de Dios que hay en revive the ti, fire of the gift of God that que is se in fue you. impuesto, That was given to you. pero tiene que avivarlo. But you have to revive it. ¿Cómo se aviva? How do you revive it? Con ayuno. With fast. No buscando mi gusto, Not looking for my no own needs, buscando mi not necesidad, looking for my own needs, sino buscando lo que Dios ha dicho. but looking for what God has Y said. para lo único que el ayuno Dios lo ha And the only propuesto, thing that God has put fast for por Israel, is for Israel por la iglesia. and for the church. Diga conmigo, Jehová edifica Say, Jerusalén. God edifies church. Jesucristo edifica la iglesia. Say, Jesus Christ Jehová edifies. edifica Jerusalén. Say, Jehovah edifies Israel. Jesucristo edifica la Jesus iglesia. Christ edifies the Por church. eso nosotros somos colaboradores de That's Dios. why we are Colaboradores de We are Dios. collaborators Para with God. edificar a Jerusalén. To edify Para Israel. edificar la To iglesia. edify the church. Para que más sean So more salvos people can be y saved. vengan al conocimiento de Can come Dios. to the knowledge of God. Si alguna vez, por último ya, To finish now, a usted le queda duda if there's doubt in your heart, si es justo orar por Israel, if it's fair to pray for Israel, dijo Pablo
Paul inspirado said, por el Espíritu, inspired by the Spirit, en Romanos capítulo 9, in Romans chapter 9, dijo lo siguiente. ¿Sabe que ayunar es afligirse? do you know that to fast is to afflict yourself? Afligirse y estar de luto. To afflict yourself and to be Como weak. decía el hermano, es luto por quien, por lo que se están matando y muriendo a diario. Que uno salga de su confort, de su comodidad para enlutarse That un you leave rato. your comfort zone to fast. Pablo dijo, verdad digo en Cristo, Paul said, truth I say in God, no miento. I don't lie. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu And Santo. my conscience gives me testimony in the Holy Que Spirit tengo gran tristeza that I have great sadness y continuo dolor en mi corazón. and continuing pain in my heart. Porque deseando yo ser mismo anatema, Because separado de Cristo por amor a mis hermanos y los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Romans 9. ¿Sabe de qué? Ahora las cosas que él cita ahí que han dado el pueblo de Israel. You know the things that he cites there? Mire, That dice, is given to the people of Israel. porque de ellos son la adopción, It says, to them is the adoption, la gloria, the glory, el pacto, the pact, la promulgación de la ley, the giving of the law, el culto, the ceremonies, las the ceremonies, promesas the promises de quienes son los patriarcas of two of the patriarchs, y de quienes según la carne vino quién? And to the- Nuestro Cristo. and to the flesh, our God, Christ came. Por eso nosotros le agradecemos a Él That's what we're thankful y to. nosotros oramos. Vamos a estar We en pray. pie. Let's stand, please.